14ª sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción, siendo las 12:12 del día en la Sala Bolognesi del Palacio Legislativo, con la concurrencia de los congresistas Grandes, Kobayashi, Cabrera, Romero y el congresista Guayama, y quien habla, presidente de la comisión. Como aún no hay quórum para llevar adelante de forma ordinaria esta sesión, la vamos a desarrollar de manera informativa, y está en orden del día la problemática de la seguridad jurídica y del registro de la propiedad inmueble. Los invitados son el señor Mario Solari Serpa, Superintendente Nacional de los Registros Públicos. Me indica el secretario técnico que han venido 2 funcionarios de dicha institución a efecto de cumplir con la exposición respectiva. El señor Mario Solari debió estar aquí porque se trata de una invitación del Parlamento Nacional. Cierto es, siempre acompañados del soporte técnico de los funcionarios especializados en la materia, pero él debía estar acá, de tal manera que vamos a hacer la consulta a los colegas si intervienen los funcionarios de la SUNAR o emplazamos nuevamente al señor superintendente. Y también está el señor Mario César Romero Valdivieso, presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Él más bien sí se encuentra presente, ¿no?, con otro miembro de la Orden del Colegio de Notarios. También está presente en estos momentos el congresista Bruce. Entonces, antes de desarrollar la sesión de manera informativa, consultamos a la sesión. No está el superintendente Mario Solari Serpa, invitado para ver la problemática de seguridad, de la seguridad jurídica y del registro de la propiedad inmueble. Los colegas consideran que debemos invitarlo y que asista personalmente él, o podemos escucharlo a los funcionarios que han emplazado. A ver, congresista Bruce, congresista Cabrera. Señor presidente, yo soy partidario que de una vez, si no ha venido el defendiente de la persona, que es la cabeza en este caso, los que van a venir nos van a poder dar información y nos van a poder de alguna manera contestar muchas inquietudes que tenemos para ganar tiempo, estando acá también la presidencia, el consejo del presidente o el decano del Colegio de Notarios. Yo lo que creo es que en realidad el problema de los registros públicos, el problema de las notarías, no digo todas, es realmente grave no solamente aquí en Lima, sino en todo el Perú. Yo como representante y como congresista por Ica sé perfectamente casos precisos y concretos que se han dado de la manera más cínica y más absurda, donde definitivamente ha habido mala fe y ha habido de por medio, lógicamente, un tráfico de influencias. Y lo han hecho, en realidad, por lo general, a gente que no tiene cómo defenderse. Y esto que ha ocurrido en el Perú, si podemos ahora tener a esta persona y después la llamamos al jefe y le tomamos igualmente una serie de preguntas, que es importante. Sí, pero quien debe tomar las decisiones no ha venido, de tal manera que hay esa limitante. Pero, a ver, ¿qué dicen los colegas? Congresista Bruce. Presidente, yo estaría de acuerdo con esta Cabrera si hubiera algo urgente, de emergencia, que hay que resolver esta semana. Pero este es el Congreso de la República. Los altos funcionarios del Estado tienen la obligación constitucional de venir aquí cada vez que son citados, porque ese es el contrapeso político. Si nosotros, a veces, inclusive, presidente, no hemos aceptado que venga un viceministro porque queremos que venga el ministro, o que venga un segundo de una institución, no me acuerdo qué institución no podía venir, insistimos que venga el jefe. Si nosotros dejamos que esto pase, el día de mañana vamos a terminar hablando con directores generales y jefes de zona. Acá tenemos que hablar con las cabezas. Es un congresista hablando con un jefe de una institución y discutiendo sobre un tema de su sector. Si hay algo urgente que esta semana hay que tomar una decisión, yo estaría de acuerdo con el señor Cabrera, pero si es que no es así, no bajemos el nivel de esta comisión, presidente. Congresista Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. No, yo entiendo lo que dice el congresista Bruce, es verdad. Quizá efectivamente hay que cumplir con cierto protocolo, pero en realidad yo creo que la situación de urgencia de los registros públicos en el Perú y de la situación de ciertos notarios en todo el territorio nacional
es una cosa de carácter de urgencia permanente. Y por lo menos tener más información acá en la Comisión de Vivienda y saber a qué atendernos y más bien, definitivamente citar para la próxima oportunidad al presidente de la Superintendencia de Registros Públicos de tal manera que también asista. El hecho que los representantes ahora, que supongo no van a ser palurdos ni ignorantes en la materia, van a poder absolver muchas de las preguntas que le queremos hacer y muchas de las inquietudes que tenemos. Así que sería conveniente que ellos, desde el punto de vista práctico, yo considero que y después llamar al presidente, porque acá está inclusive el decano del Colegio de Notarios y definitivamente podemos dilucidar muchas cosas. Pero es que es el complemento de ambos. Yo estoy seguro que probablemente las notarías van a dar una serie de sustentos que tienen como compensación la falta de los registros públicos. Y los registros públicos van a dar una serie de razones metiendo la culpa a las notarías. Y en realidad esa complementación hace que sencillamente la sesión no sea completa. Con esta gente que ha mandado, yo supongo que el presidente de la Superintendencia de Registros Públicos no nos va a mandar un par de palurdos, nos tiene que mandar gente competente, que espero que hoy día se porte como tal. Y en fin, entiendo que el protocolo sería ideal que venga el presidente, pero creo que podría ser mucho mejor para de una vez hacer algo que a mí particularmente, yo veo que hay mucha gente que ha sido dañada en Ica y en otras partes del Perú, y por lo general es gente que no tiene recursos económicos. Sí, por supuesto. Adelante. Congresista Bruce. Sí, presidente, nosotros no lo planteamos por protocolo. Lo planteamos es que tenemos que hablar con los más altos funcionarios del Estado. Ese es el rol del Congreso. Porque de esa manera podemos influir con las cabezas, si hay algo equivocado, y esa persona toma acción inmediatamente. Pero al venir el segundo, no sé quién es el que se propone, es una persona que no puede tomar decisiones. Entonces, bueno, pero para comunicarle le mandamos una carta nomás al superintendente. Por eso, si viene el superintendente aquí, y aquí él siente la inquietud de los congresistas en persona, mirándole la cara, y acepta las sugerencias que le damos aquí, y si el día de mañana no las cumple, esta comisión puede ver la forma de sancionarlo. Pero si hablamos con el segundo, que va a decir, lo voy a transmitir al primero, estamos perdiendo tiempo. Ok, congresistas, muchas gracias. Entonces, yo creo que vamos a tener que invitarlo nuevamente al superintendente Mario Solari Serpa, pero está el doctor Mario César Romero Valdivieso, que lo invitamos a la mesa. Por favor, acompáñenos con el otro miembro de la directiva, por favor. El doctor... Para que comience la exposición, sobre este asunto que es importante. Entonces le damos al doctor Mario César Romero Valdivieso y al doctor Ramiro Quintanilla la bienvenida, le agradecemos su preocupación y su asistencia y le damos el uso de la palabra para que nos haga la exposición y de paso los funcionarios de la SUNAR que han asistido van tomando nota más o menos si hay alguna necesidad, lo podemos invitar, pero le dice al doctor Mario Solari que lo vamos a volver a invitar acá a la comisión. Entonces, doctor Mario César Romero Valdivieso en el uso de la palabra. Señor presidente, buenas tardes, señores congresistas. En primer término, agradecerles la invitación a esta comisión. Consideramos desde el notariado que efectivamente situaciones que se han ido presentando últimamente no solamente constituyen preocupación para el Congreso de la República, para el ciudadano, pero también para el notariado y todos aquellos funcionarios vinculados con el trámite registral. El detalle de lo que ha venido aconteciendo es casi siempre la misma secuencia, es decir, estas personas que ya se van constituyendo en mafias organizadas que hoy por hoy resulta mucho más complejo y delicado desde que tenemos conocimiento que están integrados por abogados, por personas que están muy vinculadas al tráfico patrimonial inmobiliario, hace mucho más riesgoso y necesaria la actuación inmediata para poner freno a la actuación de estas bandas
de falsificadores, de suplantadores y en la que está comprometido el notariado. El accionar de estas personas pasa casi siempre, en la gran mayoría de casos, por suplantar a los propietarios que no se encuentran en… Congresista, me permite una interrupción, Sí. doctor, disculpe. Sí. Congresista Emiliano Apaza, aprovechando su presencia, ya tenemos quórum, vamos a aprobar el acta de la 13ª sesión ordinaria. Si no hay ninguna oposición, aprobada el acta, por unanimidad. Ahora sí, vamos a continuar con la exposición y le agradecemos al congresista Emiliano Apaza, que va a salir unos minutos para hacer otras gestiones en otra comisión. Doctor Romero, por favor siga y disculpa la interrupción. No, al contrario. Les manifestaba que la forma de actuar de estas mafias ya es conocida, se repite con mucha frecuencia la misma noticia en la que propietarios han sido suplantados utilizando documentación falsa, sobre todo aprovechando la ausencia dentro del país de estas personas, o que se trata de personas de avanzada edad que no tienen el seguimiento sobre lo que está ocurriendo con sus propiedades. Y cuando se enteran, ya ha pasado un tiempo considerable en la que esta propiedad ha pasado de mano en mano y, amparándose en lo que constituye hasta hoy la protección del tercero de buena fe sustentado en una inscripción en el registro público, alegan desconocer todos los antecedentes y estar protegidos por la ley. Entonces, esto ha sido aprovechado justamente por las mafias para hacer las sucesivas transferencias. Desde el punto de vista… Doctor, el congresista Cabrera le quiere hacer alguna pregunta muy puntual. Sería mejor al final, pero si hay urgencia, solamente congresista, una cosa muy adelante. corta. Usted acaba de decir, señor decano, y lógicamente acerca de que efectivamente, en realidad los terceros de buena fe se ven beneficiados después de haberse hecho una cosa incorrecta, ilegal. Pero yo le digo una cosa, yo no soy abogado, pero mi padre no era abogado, yo soy ingeniero. Y él decía, y siempre lo dijo, y se lo he escuchado a otros abogados, que efectivamente el tercero de buena fe existe, pero en realidad el tercero de buena fe también cuando compra bajo la fe del registro. Y si el registro está viciado en cuanto a los documentos notariales que se han enviado, en realidad está comprando algo que no debió comprar, porque la fe del registro le está diciendo que no debió comprarlo. Le voy a poner un caso. Yo conozco acá muchos casos de, en realidad, títulos supletorios que se han sacado sobre bienes que tienen títulos de muchísimos años y que inclusive no se han notificado a los vecinos, sino a gente que está muy distante, ha ocurrido en Ica. Y le puedo decir la notaría Laos Mora, provincia, departamento y región de Ica. Y habiendo esa prueba fehaciente de que bajo la fe del registro se está haciendo una inscripción totalmente incorrecta, el tercero de buena fe no sé por qué tiene beneficio. Entiendo que a veces los notarios lo pasan y a veces los registros públicos también, inclusive los jueces, pero en realidad no debería ser así. Gracias. Gracias, congresista. El doctor Romero puede seguir. Yo creo que al final ya las demás preguntas, congresista Cabrera, para que haya una continuidad en exposición del decano del Colegio de Notarios. Gracias, señor presidente. Efectivamente, no solamente el caso que menciona es materia de preocupación, porque el notariado no quiere, y menos en esta oportunidad, establecer una situación de no reconocer algún tipo de responsabilidad en casos puntuales que incluso están siendo materia de investigación. El propio notariado ha hecho en muchos de los casos el seguimiento, el proceso disciplinario correspondiente y se ha concluido con sanciones. Entonces, no va a ser ni la exposición ni tampoco en el desarrollo de las interrogantes que ustedes planteen, no es desconocer el hecho de la existencia de situaciones puntuales donde efectivamente la mafia, estas personas que ya
de manera premeditada han diseñado un recorrido por el cual va a determinar el despojo de las propiedades, definitivamente en ese circuito van a tener que pasar por un notario. Hay casos en los que comprobadamente ha existido participación, por lo menos negligente, de parte del notario de no tener al menos alguna regulación interna, de establecer algunas precauciones sobre trámites que se siguen ante su oficio notarial, los cuales no los enerva de responsabilidad, pero mucho más delicado es cuando se ha comprobado seguramente la propia participación en este procedimiento. Yo recuerdo, esta es mi segunda gestión, en la gestión anterior hubieron algunas denuncias respecto del funcionamiento en una notaría de Ancash, era un pueblo, Yamellín, recuerdo que era, Yamellín era un lugar dentro del departamento de Ancash donde se habían presentado una serie de formalizaciones algo sospechosas que determinaron una investigación y la destitución de este notario. En este caso, la mafia había ido pues, efectivamente hasta estos lugares, suplantando a los propietarios, como este notario alegaba no tener tecnología, no tener las herramientas como para adecuadamente identificar a la persona que estaba compareciendo ante su despacho. Él decía que había sido sorprendido en la propia identificación. Nosotros sostuvimos que si bien efectivamente en estos lugares no se cuenta con las herramientas que en la capital, los notarios de Lima, contamos en el 100%, la identificación no solamente con el documento de identidad que se muestra al notario, sino con un soporte adicional que es la consulta a la base de datos de RENIEC y hoy además la identificación mediante el uso de los lectores biométricos. Esta tecnología definitivamente no la tiene el notariado en un 100% a nivel nacional. Sin embargo, consideramos que eso no era una situación que el notario no debía, por lo menos, tener algunas situaciones que sin uso de tecnología, por lo menos de precaución, sí las tuvo a la mano. Consultar si es que eran propiedades que no estaban en su jurisdicción, sino que estaban en la capital de la República, por lo menos hacer una consulta a notarios que estuviesen con la posibilidad de hacer las consultas estas a RENIEC para por lo menos en 1 o 2 días tener la posibilidad de contar con algunas herramientas adicionales a lo que él no contaba efectivamente en el ejercicio de su función. Por lo tanto, se estableció su responsabilidad y fue destituido. Las sanciones que se van aplicando tanto por los colegios de notarios como también por el Consejo del Notariado en última instancia, sí en algunas oportunidades motivó nuestra preocupación, incluso solicitamos algunas entrevistas con el presidente del Poder Judicial, por cuanto las sanciones que se imponen muchas veces son cuestionadas por los sancionados y puestas en duda respecto a la actuación dentro de un debido proceso, de las garantías que ellos a veces alegan, y finalmente el Poder Judicial lo repone, como en algunos casos ha existido, y también les hemos dicho a funcionarios del Poder Judicial que tengan en cuenta que esta casuística debería merecer el nombramiento de fiscales ad hoc, de jueces ad hoc, porque es importante que se conozca que estas sanciones, estas suspensiones, estas destituciones que llevan a cabo los colegios de notarios deberían contar con un conocimiento específico sobre la materia en los magistrados. Sin embargo, esto que se ha planteado como una necesidad aún no se ha implementado y sería bueno que a través del Congreso de la República se tome también nota de este hecho. Estas situaciones incluso han motivado que hace poco tiempo, hace unas semanas, se haya aprobado en el Congreso una ley que ha sido ya remitida al Ejecutivo,
respecto de una iniciativa que tiene que ver con un procedimiento de oposición al trámite registral que el notariado ha visto con buenos ojos, porque algo hay que hacer. Debemos de tomar medidas inmediatas para evitar o hacer por lo menos complicado y más difícil la actuación de estas mafias. Sin embargo, quiero alcanzarles, aprovechando esta oportunidad, una inquietud respecto de esta norma que ha sido aprobada por unanimidad en el Congreso y ya alcanzada al Ejecutivo, que ha merecido la modificación del artículo 4 de nuestra ley del notariado. En resumidas palabras, solamente para que ustedes puedan percibir la preocupación en este sentido, una de las soluciones que ha sido alcanzada al Congreso ha sido planteada justamente tomando como base estos hechos que les he mencionado, y a Medellín hace poco se ha referido, aunque de manera un poco incompleta, lo que ha ocurrido en un pueblo llamado Lircay, en Huancavelica, y así la mafia va ubicando lugares muy alejados para la actuación y sorprender, en el mejor de los casos, a los notarios. Entonces, la idea que surgió, que me parece muy bien intencionada, es que los notarios no tengan competencia, sino solo para formalizar transferencias o actos de enajenación de predios que se encuentren en su jurisdicción. Esto, obviamente, dentro de una lógica que razonamos en este contexto, resulta una medida con aparente buen criterio. Sin embargo, no es una situación que afecte a los notarios, menos a los de Lima, porque definitivamente los notarios de Lima, el 98% de actos son de Lima, pero sí hemos alcanzado la preocupación en cuanto a los usuarios de los servicios. Porque fíjense que podría determinarse bajo la ejecución de esta norma como está diseñada, que los menos favorecidos, que es preocupación también del Congreso, los que tienen menos recursos económicos, los enfermos, los que tienen discapacidades físicas, los de tercera edad, que por ejemplo no puedan movilizarse y tengan propiedades, por decirle, y le cito el caso de una pariente mía que no puede viajar a lugares de altura, porque si viaja a lugares de altura corre en riesgo su vida, no van a poder desplazarse, no van a poder tampoco ejecutar los actos de enajenación o de gravamen en la capital, sino van a tener que trasladarse ante aquel notario de la jurisdicción donde se ubica el inmueble. Esto tendría que ser analizado, y la alternativa que el notariado ha propuesto, y de repente todavía estemos a tiempo antes de la suscripción por la Presidencia de la República, podría alcanzarse, nosotros le hemos alcanzado por escrito la opinión sobre este tema, para que tenga en consideración que no es por beneficio o por algún interés notarial, sino del usuario. Estas personas que puntualmente les repito, personas ancianas, discapacitados, los que tengan por alguna u otro motivo, alguna enfermedad que no les permita trasladarse, no pensemos solamente en los de Lima, sino lugares alejados que van a tener que trasladarse ante aquel notario de la jurisdicción donde se ubica el inmueble, podría determinar una ejecución de la norma que no sea lo que el Congreso ha intentado con buena intención en búsqueda de la solución de este tema enojoso. Entonces, ¿qué cosa proponemos como notarios? Yo he pedido como presidente del Notariado Nacional una relación a todos los decanos de los distintos colegios, que somos 22 colegios en el Perú, que nos mencionen qué notarios no cuentan con acceso a la tecnología, al uso de Internet, de tal forma que, ubicados estos casos, pongamos énfasis en colaborar desde Lima en dotarlos de la tecnología adecuada para que no pueda existir ninguna excusa, ninguna situación de descargo en el sentido de no haber podido identificar plenamente a quien comparecía ante él. Entonces, la alternativa sería que en aquellos lugares
donde el notario no cuente con acceso a Internet o no cuente con lectores biométricos, ahí sí se limitará su actuación respecto de los predios que se ubican dentro de su jurisdicción. Pero en aquellos lugares donde el notario sí cuenta con estas herramientas tecnológicas que debería ser de uso obligatorio para todos los casos, entonces no habría este limitante para que las personas pudiesen hacer sus transacciones ante estas notarías. Por ejemplo, en Lima, no habría esta necesidad de que la persona se traslade a ciudades alejadas porque no sería el notario de Lima competente porque el inmueble se ubica en un pueblo de la sierra, por decirles, donde la altura limitaría el traslado de estas personas por enfermedad, por discapacidad o por avanzada edad. Esto está para la firma del presidente de la República y sería, creo yo, conveniente que se tome nota de estas situaciones que, reitero, con la disculpa de la presidencia, no es por un tema de que esté directamente relacionada con la función del notario, sino del usuario final del servicio. Yo no quiero acaparar un poco el informe, de repente en las preguntas que puedan plantear ustedes puedan salir algunas otras ideas y nos encontramos en plena disposición para poder alcanzarles algunas explicaciones o alternativas a lo que ustedes manifiesten como preocupación. Agradecemos al doctor Mario Romero. No sé si el doctor Quintanilla quiera agregar algo, dar alguna idea, si es que es necesario. Si no, lo escuchamos al doctor Quintanilla. Gracias, señor presidente. Mi cargo en la Junta Directiva del Colegio de Notarios es el de fiscal y, por lo tanto, mi cargo me obliga a cuidar por la buena conducta y la buena conducción de mis colegas los notarios. Esa es la razón por la cual me encuentro aquí. Como Colegio de Notarios, lo que le ofrecemos a usted, señor presidente, y a su comisión, es una solución integral. A todos nos preocupa este problema que lo escuchamos en los medios de comunicación, que una persona inocente, de avanzada edad o en el extranjero, ha sido despojada de su propiedad. A todos nos preocupa. En consecuencia, nosotros les ofrecemos algunas alternativas de solución para resolver este problema. La primera alternativa que les ofrecemos es, deberíamos conseguir que sea obligatorio que los registradores públicos consulten al notario sobre la autenticidad de los partes que se les ha ingresado. Es decir, se presenta a los registros públicos un parte, que puede ser de un poder o de una compra-venta, y el registrador no lo debería registrar si primero no consulta con el notario y decir, dígame, señor notario, ¿es auténtico este parte o es falso este parte? Porque lo que hemos visto las últimas veces en los medios de comunicación es que los partes que se han inscrito en registros públicos resultaron siendo falsos. No venían de un notario auténtico, venían de otro sitio. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta es que justamente amparándose en estos partes falsos, ellos aducen lo que se llama la buena fe registral. ¿Qué ofrecemos como solución, señor presidente? La buena fe registral debería ser oponible solamente después de transcurrido un año. Existen antecedentes en otros países, pero no en Perú. En Perú sí tenemos un antecedente legal parecido. Cuando se trata de… ¿cómo es el caso de el derecho de retracto, ¿no? Señor presidente, disculpe que se me fue de la memoria. Cuando se trata del derecho de retracto, lo tenemos en el Código Civil, la buena fe solamente es oponible a terceros cuando ha transcurrido más de un año. Lo mismo se podría aplicar para estos casos, de tal manera que el supuesto beneficiario de estos robos, de estas apropiaciones ilícitas, no pueda oponer la buena fe. Claro, un año más tarde ya podrá oponerla. Esa sería nuestra segunda propuesta para una solución del problema. La tercera propuesta sería que si algún registrador registra estos partes falsos sin haber consultado con el notario, que sea sancionado, porque parecería que un registrador tiene la capacidad de convertir en auténtico aquello que no es auténtico.
Porque una vez registrado en los registros públicos, ¿qué hace el que se está apropiando de la propiedad? ¿Obtiene un certificado de vigencia de poder o si no obtiene una copia literal que lo acredita como propietario y con eso se va a un notario y realiza todas las transferencias que quiera buscando justamente convertirse en tercero de buena fe registral? Por lo tanto, no solamente exigirle al registrador que confirme que es auténtico, sino además ofrecerle también una sanción en caso de no hacerlo. La siguiente alternativa que le ofrecemos a usted, señor presidente, y a su comisión es, existe una cosa que se llama la alerta registral. Es un mecanismo que lo ha inventado Registros Públicos muy interesante y muy bueno. Viene funcionando bien, pero lamentablemente por desconocimiento de nuestra población la gente no lo utiliza. Ese mecanismo consiste en que si alguien quiere hacer alguna transferencia relacionada con una propiedad que está a mi nombre, Registros Públicos vía correo electrónico me avisa, me dice, por si acaso hay alguien que quiere hacer algo con tu propiedad. Eso se llama alerta registral. La alerta registral debería ser obligatoria. En cada transferencia que se haga de inmuebles, que se incluya una alerta registral. Eso va a proteger a la población y también va a ayudar a que los registros públicos tengan cada vez más control sobre las operaciones. También tenemos otra propuesta, señor presidente. Existe otro mecanismo que se llama el de la inmovilización de la partida electrónica, o sea, la inmovilización predial. Eso significa que cualquier persona voluntariamente puede decir, yo soy dueño de esta casa, la tengo registrada a mi nombre y quiero inmovilizarla. O sea, nadie puede hacer nada sobre esta propiedad si yo no la autorizo. Y puedo inmovilizarla por el tiempo que quiera hasta un máximo de 10 años. Eso ya está escrito. Entonces, solamente lo que tenemos que hacer es tratar de que cada vez que se hace una compraventa y alguien tiene el ánimo de permanencia de esa propiedad, la inmovilice. De tal manera que por lo menos por 10 años pueda estar tranquilo de que nadie le va a quitar su propiedad. Son propuestas que nosotros les ofrecemos a ustedes para que las consideren, si la tienen a bien, se plasmen en una ley, que con eso se solucionaría, en 5 minutos se soluciona y nunca nadie más se vuelve a robar una propiedad en este país. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Ramiro, muchas gracias. Doctor Romero, nuevamente. Sí, solamente para un poco referirme a las últimas gestiones que estamos haciendo en coordinación con registros públicos. Yo tengo que destacar el interés del superintendente, el doctor Mario Solari, en tratar de darle solución a esta problemática que nos atañe a todos, ¿no? Hay herramientas que se están trabajando con el registros públicos preliminarmente en ciertos actos. El uso de la tecnología y de la firma digital es también una vía de solución. Se está haciendo en la actualidad en plataforma de SUNARP. Es intención de esta presidencia tratar que la mayor cantidad de notarios se incorporen a este programa porque aún resulta insuficiente el número de notarios que tienen conocimiento de esta posibilidad, que hoy lo tenemos en las constituciones de empresas. Ya no tenemos la necesidad de enviar el parte físico, sino solamente por vía electrónica, con el uso de firma digital. Esto impide la falsificación de los partes notariales, porque en este caso sí hay toda una tecnología como soporte para garantizar, tanto al notario como para el registro y para el usuario, que el mecanismo ha sido iniciado por el notario, ha concluido con él vamos a decir, el análisis por parte del registro, que es auténtico, y ulteriormente su inscripción. Es idea del registro, y esto es por eso lo que tengo que reconocer como una buena intención del superintendente, es que esto se traslade a los poderes, que es justamente el gran dolor de cabeza. Donde hay la mayor cantidad de suplantación es en los poderes. Si es que se llega a una difusión en todos los notarios para que esta herramienta tecnológica pueda ser utilizada, creo que va a ser una muy buena noticia, una herramienta útil para que los poderes solamente se puedan hacer vía electrónica con esta herramienta que ya la tenemos y que me parece que está por
por concluir en la implementación en los registros públicos. Posteriormente, ya con esta experiencia, seguramente nos animaremos a trasladar el uso de estos partes electrónicos a todos los demás actos, que es la intención. Hay una experiencia, además, que justifica por ahora en este tránsito de mejorar los procedimientos y hacer más segura la inscripción en lo que significa tráfico patrimonial de inmuebles, es que se hace necesario que por ahora la presentación de los partes al registro público sea cautiva, en todos los casos. Es cautiva, es decir, es el notario el único responsable de presentar los partes ante el registro, pero la ley deja abierta la posibilidad para que se pueda autorizar a un tercero para que presente estos partes. Yo creo que por la situación que estamos pasando, tendría que reducirse o eliminarse esta posibilidad y solamente ser, para todos los casos, obligatoria la presentación de los partes por el notario. La experiencia del registro vehicular es una experiencia positiva porque hasta hace algunos años el tráfico en cuestiones de vehículos realmente era un caos, porque eras un documento privado con firma legalizada por notario y que se le entregaba al usuario. Y muchas veces el usuario se subía al auto, con la emoción lo dejaba en la cajuela y nunca más hacía un trámite. Y sin embargo venían los problemas que dificultaban la debida titulación de ese vehículo. Sin contar, además, con el problema de las falsificaciones de las firmas de los propietarios y de los notarios. Cuando se establece por norma que es el notario el único responsable de formalizar el contrato, de tomar las firmas de los contratantes, de presentar los partes al registro y el notario recabar la tarjeta de propiedad, hasta donde tengo entendido, el tema de falsificación está reducido casi a cero. Entonces, esta experiencia de lo que constituye la transferencia vehicular podría también, bajo la premisa de ser una presentación cautiva por el notario, eliminar también en alguna forma la actuación de estas mafias. Doctor Romero, muchas gracias por su exposición. Al doctor Quintanilla igualmente, muy interesante sus propuestas. Nosotros vamos a hacer el proyecto de ley, borrador, lo vamos a poner a disposición de los congresistas, pero se lo vamos a remitir a usted para que le dé una revisión siendo el colegio profesional técnico en esta materia. Son propuestas muy puntuales, me parece. Yo también soy abogado, me parecen muy interesantes. Dejamos constancia también de la presencia de los congresistas Humberto Laizún, congresista Crisólogo, el congresista Iberico, que están también en la sesión, le damos la bienvenida. Los colegas parlamentarios tienen el uso de la palabra para hacer algunas preguntas, algunas sugerencias. El congresista Cabrera, en primer lugar. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, igualmente le agradezco la exposición de ambas personas que han venido del Colegio de Notarios y creo que ellos pueden apoyar muchísimo para que se haga una buena ley. Es muy importante hacer una ley, así como necesitamos una ley de formalización de la minería, necesitamos una ley de formalización de los registros públicos y la notaría, porque realmente la situación es desesperante para muchas personas. Yo solamente quiero decir lo siguiente, que esa ley debe darle mucha importancia a lo que se llama la fe del registro. ¿Por qué ocurre? Yo conozco perfectamente partidas registrales de títulos supletorios hechos recientemente, donde sencillamente no han sido notificados ni los vecinos y han traído testigos de otros lugares. Y eso lo ha hecho un notario en la provincia y departamento de Ica, en un lugar sencillamente atentando contra el propietario legítimo que tenía sus títulos de 100 años, inscritos en los registros públicos. En consecuencia, si una persona va a comprar diciendo que es tercero de buena fe y a la hora de decir este título sencillamente se ha adquirido por título supletorio, lo menos que puede hacer el comprador es ver si ese título supletorio ha tenido un procedimiento correcto en la notaría, en los testigos, en los vecinos, tal como lo dice la ley. Y yo conozco casos de gente donde los testigos son de otro lugar, donde sencillamente se ha dicho que al frente existe una calle,
a la derecha existe un paso peatonal y a la izquierda existe un paso peatonal, o sea, sin notificar a los vecinos, y traen un testigo de otro lugar. Eso lo he visto yo no solamente en el registro notarial, sino en inscripción en los registros públicos. Entonces hay definitivamente ¿cómo se llama? Un acuerdo entre los registros públicos y el notario que lo ha hecho. Eso lo debe conocer lógicamente ¿cómo se llama? La presidencia de los notarios. Debe saber estos casos. Pero eso es escandaloso porque ¿qué ocurre? Que ese tercero de buena fe no puede ser de buena fe. Definitivamente, en todo caso, es un retrasado mental que ya requiere lógicamente tratamiento, en cuyo caso es muy fácil de determinar, o definitivamente es un hombre que está actuando con picardía. ¿Por qué? Porque la fe del registro, que lo dice la ley y lo dicen los principios de derecho, yo no soy abogado, pero lo he preguntado sencillamente, debido a estos problemas que hubo, sencillamente te indican que ese título no vale. Y si hay uno anterior, donde se ha metido lógicamente al caballazo, o lógicamente a la fuerza, sencillamente no hay razón para que esa persona sea un tercero de buena fe cuando está probado que es un pícaro. Y en realidad ha habido un problema con los registros públicos que incluye instituciones como el Poder Judicial, los registros públicos propiamente dichos, los notarios, no todos, por supuesto, no voy a generalizar, sé que hay gente muy correcta en los notarios, y también los registros públicos, y en todas partes, pero hay gente que es capaz de cualquier cosa. Y justamente la gente que ha perdido sus propiedades es gente que no tiene recursos económicos o que la edad de alguna manera lo ha alcanzado y no tiene cómo defenderse porque está solo en la vida. En consecuencia, un hombre como Orellana, que hoy día, en fin, está detenido, no sé cuál va a ser la suerte, pero yo lo veo cuando él declara en realidad ebrio de sinvergüencería, ebrio de incorrecciones. Y eso es una cosa que tenemos que tener en consideración para hacer esta ley. Porque cuando ya la gente pierde la conciencia de falta al extremo máximo, como decía Albert Einstein, una sociedad se comienza a degradar. Y tenemos definitivamente que ser conscientes que esta gente que tiene menos recursos, que tiene lógicamente no condiciones físicas para poderse defender, son justamente a los que, los que abusan de ellos, son los que justamente más daño hacen. Por eso tenemos que ser conscientes, y yo creo que los notarios no tienen por qué resentirse, ni tampoco aquellos de los registros públicos, porque saben perfectamente qué ha ocurrido. Yo, para inscribir muchas cosas en los registros públicos, he pasado sencillamente 50.000 problemas, a pesar de que todo estaba más o menos correcto, y siempre te lo postergan. Sin embargo, se inscriben cosas que realmente son monstruosas. Por un lado, se fijan en hormigas, y por otro lado pasan elefantes. Entonces, nosotros tenemos que partir sobre la idea puntual, real y verdadera de que existe un grado definitivamente de incorrección en ciertos notarios y en los registros públicos en ciertas personas, y que definitivamente tiene también su correspondencia en el Poder Judicial. Y el Congreso tiene que tomar una medida de una buena ley donde se le dé la importancia a la fe del registro, que forma parte de un principio de derecho. Tú como abogado, como presidente de la comisión, sabes más que yo de que es un principio de derecho. En consecuencia, y como también es un principio que los delitos no engendran derechos, pero muchas veces hay gente que con delitos sencillamente adquiere derechos, y yo tengo entendido que hay un principio general de derecho que dice los delitos no engendran derechos. Sin embargo, a veces se da. Por eso tenemos que hacer una buena ley, como también espero que sea una buena ley para la formalización minera, que en realidad ha costado tanto dolor a los mineros y que sencillamente ha habido una insolencia de parte sobre todo del Ministerio de Ambiente, y sobre todo que ha hecho tanto daño a tanta gente innecesariamente y le está haciendo daño al país. Y yo espero que lógicamente una ley acá de vivienda con una ley de formalización minera va a significar en estas últimas legislaturas una buena herencia que le vamos a dejar al futuro del Perú. Gracias. Gracias, congresista. Van anotando, doctor Romero y doctor Quintanilla, las preguntas o inquietudes de los parlamentarios. Otro colega que quiere hacer uso de la palabra en esta materia de formalización de la propiedad inmueble, el doctor y congresista Kobashigawa. Gracias, presidente. Por su intermedio saludo la presencia del doctor César Romero Valdivieso, decano del Colegio de Notarios, y del doctor Ramiro Quintanilla. En verdad, muchos de estos casos de que gente que pierde sus propiedades es por desidia y del mismo propietario,
porque como lo ha dicho el doctor, existe la alerta registral que es gratuita, o sea que no tiene que pagar ningún costo y se puede inscribir en registros públicos y cada movimiento que quieran hacer en su propiedad les es comunicada. Lo que sí habría que extender, doctor, esto es favorable para los que tienen internet porque le comunican por correo. Y los que no tienen, habría que ver la forma, cómo es que se llega a ellos, ¿no? Porque lamentablemente en nuestro país, pues no todas las regiones cuentan con internet. Y de igual manera, el registro digital debe ser obligatorio para todos los notarios. Yo hace poco he ido a cambiar la tarjeta de propiedad y simplemente he puesto mi dedo ahí, ya estaban en la RENIEC contestándole de que efectivamente qué persona estaba haciendo el trámite. Lo que sí sería bueno también que los contratos de compra-venta, por ejemplo, no son obligatorios. Por ejemplo, yo compro una casa, si quiero voy a registros públicos y lo inscribo. Y si no quiero, no lo inscribo. Pero no es así, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá de repente estamos acostumbrados como el cinturón de seguridad en los automóviles. ¿Para quién es beneficioso? Para el piloto, para los acompañantes, pero no, acá en nuestro país tienen que ponernos multa para que nos pongamos el cinturón de seguridad para cuidar nuestra propia vida. Entonces yo creo que de repente acá es necesario que hagamos alguna multa pequeña para el que no inscribe su registro de compra-venta y obligarlos a que registren. Entonces así sería, no digo imposible, pero sí sería más difícil para los estafadores apropiarse de una propiedad, ¿no? Ellos lo hacen porque no están registrados, pues. Entonces van, registran y cuando el dueño se da cuenta, ya tiene un quinto, sexto comprador ya de buena fe y no lo puede recuperar nunca. Yo creo que debe haber alguna norma que obligue a todas las personas que hacen compra-venta de propiedades a registrarlo. Gracias, señor presidente. Congresista Coballega, muchas gracias. ¿Algún otro parlamentario? Congresista Cabrera. No, yo, por supuesto, lo que ha dicho el congresista Coballega, se da en algunos casos, efectivamente, gente que deja de inscribir una compra-venta, pero acá se trata de casos obvios, sencillamente, de incorrección, de gente que inclusive teniendo todo inscrito en los registros públicos, existen compra-ventas totalmente fraguadas. Y algo más, cualquier notario con cierto sentido común y con 2 dedos de frente se da cuenta de que eso definitivamente está viciado y se inscribe en esas circunstancias y aparece el tercero de buena fe que compra bajo esa fe del registro y que definitivamente eso hay una complicidad entre registros públicos, el notario y el de tercero de buena fe, que no es de buena fe. Definitivamente es un hombre que está haciendo una picardía. Después lo venderá más y todo. Pero vuelvo a insistir, hay que poner mucho ahínco en la fe del registro. ¿Qué significa la fe del registro? Que las inscripciones tienen que ver, no deben tener vicios. Vuelvo a insistir, un título supletorio que exige la ley que los vecinos sean notificados y que todos los que estén en el lugar tengan conocimiento de que ese bien que está allí realmente merece tener un título supletorio porque no existe un propietario. Sencillamente, si se ha cumplido con todo el régimen, se tiene que inscribir como título supletorio y puede adquirirlo porque efectivamente no hay ningún propietario. Pero yo conozco en el caso de Ica propiedades con títulos de más de 100 años inscritos en los registros públicos que les han sacado títulos supletorios y han sido invadidos después por gente definitivamente en connivencia con los registros públicos y con los notarios, donde se ve en el título registral, tanto notarial como en registral, que es una cosa totalmente fraguada. En consecuencia, ¿qué quiere decir ese principio de que bajo la fe del registro uno compra y lógicamente un tercero de buena fe dice claramente la ley? El tercero de buena fe tiene todos los beneficios y compra bajo la fe del registro. Si yo veo un registro que está fraguado, ¿cómo va a valer mi compra-venta? Eso es lo que ha permitido registros públicos, que ha permitido notarios, no digo todos, y definitivamente el Poder Judicial. Y creo que ahí tenemos que ponerle mucho ahínco, de tal manera que eso sea un principio de derecho que existe y que es la única manera de darle seguridad jurídica
en general a toda la gente en este país y más todavía a los que menos recursos tienen. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Romero. Bueno, presidente, buenos días y también a los señores congresistas y también saludar al doctor César Mario Villanueva, presidente de la Junta de Decanos del Colegio Notario del Perú, y también, por supuesto, al doctor Quintanilla. Yo represento a la región de Madre de Dios. Durante mucho tiempo nosotros hemos estado pidiendo incremento de notarios, porque solamente había 2 hasta el año pasado, 2 notarios en Madre de Dios, y que se había lógicamente monopolizado el trámite, las transferencias, las funciones que hacen los notarios. Y finalmente, después de muchos reclamos, el año pasado se ha aumentado otro notario. Tenemos 3, pero aún yo creo que es importante que se incrementen más notarios porque hemos pedido 4 notarios y finalmente el Ministerio de Justicia ha determinado que se debían incrementar con 3, de los cuales solamente han puesto 1 más, entonces nos faltan 2, para la provincia del Tahuamano y para la provincia del Mano. En el Mano, en el distrito de Guaypetue, y en Tahuamano, en Iberia. Entonces, yo les pediría que se complete esos notarios que se han declarado desiertos en este concurso. ¿Por qué? Porque muchas veces por un documento simple, como una autorización de viaje, no habiendo juez, una pequeña transferencia, se tiene que viajar a kilómetros, que significan días de pérdida, aparte de los costos. Y lógicamente que la demora de agilizar sus documentos, quienes lo necesitan. Entonces es muy importante que tomen en cuenta, señor presidente, para que en Madre de Dios se incrementen más notarios, porque realmente nos faltan. Gracias. Gracias, congresista Romero. Congresista Crisólogo. Gracias, señor presidente, y por su intermedio un saludo a los colegas congresistas y al doctor César Romero y el doctor Quintanilla. Veo que la exposición que han hecho es muy importante para la seguridad jurídica que el pueblo está reclamando. Se venden las casas sin el consentimiento de sus propietarios, los bienes inmuebles, y con la exposición que hemos visto sobre los 4 puntos que ha tratado el doctor, sobre la verificación de las partes, por ejemplo, muy importante, nos va a brindar una seguridad. El retracto, se ha hablado del retracto, el registral, ¿no? La acertación registral, dijo, y la inmovilización de la propiedad. Yo creo que es muy importante que esta ley también nos haga llegar a cada uno de nosotros para poder aportar algo con nuestros técnicos, y a la vez, pues, sobre la fe registral, que ha hecho mucho énfasis el colega Cabrera, muy importante, porque se supone que esa fe registral está basado en ya los preceptos de la ley, y tendríamos que ver de qué manera, pues, nosotros tengamos que ver esa fe registral. Aprovechando la presencia de los doctores, pues, de registros públicos, el presidente y el fiscal, la pregunta sería, en provincia, yo soy un congresista de provincia, y vemos, pues, que hay muchos pobladores de a pie que van a una notaría y van a hacer una transferencia de un bien inmueble. Mientras que en una notaría le están cobrando 300 soles, caminan pues unos 2 cuadras al entorno y encuentran otra notaría que está con menos precio. Entonces la pregunta es, ¿por qué en unas cobran más altas y en otras más bajas el precio? ¿No hay un estándar en esos casos de ventas o trabajos que las notarías puedan dar? En este caso, por ejemplo, estoy hablando exclusivamente de una
transferencia de un inmueble, ¿no? Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Crisolo. Yo quisiera hacerle algunas preguntas. Usted, el doctor Romero, había hablado de un diseño que tienen los mafiosos para apoderarse ilícitamente de bienes. Quizás nos puede resumir cuál es el diseño más común, ¿no? Porque entiendo que no va a haber pues, un único diseño, sino cuál es el diseño común que se está utilizando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para resolver los problemas de esto de que solamente se tiene que hacer transferencias de propiedades por notario sobre bienes que están en una determinada jurisdicción, los poderes que se puedan conceder a otras personas para que no viaje el propietario, ¿soluciona definitivamente o no soluciona el asunto? Porque yo no puedo viajar, pero le doy a mi hijo pues un poder para que vaya ahí y en el lugar busque un notario y haga la transferencia. Usted dijo que sería mejor utilizar los mecanismos tecnológicos para que hagan las consultas los notarios. Los poderes no llegan a resolver consecuentemente este asunto, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, aquí había anotado algo, y en tercer lugar, sí, nos está llegando el alemán. Sí, creo que esas son las tres preguntas las dos preguntas que tengo para poder ver cómo así se mejora la situación de la legislación para evitar pues estas mafias que operan en todo el país. Los otros colegas les han hecho títulos supletorios, que nos ha dicho el congresista Cabrera, el congresista Kobayashi también han hecho sus preguntas, y le damos el uso de la palabra al doctor Romero. Gracias, señor presidente. Respecto del trámite puntual que hemos escuchado ahora y la preocupación sobre un trámite de títulos supletorios, como esta es una competencia especial que tenemos los notarios, alternativo al usuario que puede ir o al Poder Judicial o al notario, es justamente uno de los aspectos en los que hemos solicitado al Poder Judicial que se designen jueces ad hoc. ¿Por qué? Porque efectivamente, producido el trámite, establecida ya la expedición del título supletorio o la declaración de propiedad en un trámite de prescripción adquisitiva de dominio, si es que estos trámites han sido efectuados con documentos falsos o utilizando testigos que no lo son de la zona o no se ha cumplido con el procedimiento, el trámite de impugnación es necesariamente judicial. Lo que tendrían que hacer los jueces, como estos son procesos, bueno, los que no son abogados, más o menos quisiera graficarles el asunto, hay diversos procesos dentro de lo que un juez conoce. Estos son los más complejos. Dentro del código están diseñados como los procesos de conocimiento. En estos procesos de conocimiento es muy poco significativo el número de medidas cautelares que conceden los jueces, diferente a otros tipos de procedimientos, pero tratándose de estos casos, si es que fuese un juez ad hoc especializado en ver justamente esta problemática derivado de transferencias en la que intervienen notarios, registradores, profesionales, arquitectos, abogados en el trámite de este título supletorio, si es que hay un conocimiento especial sobre la materia, sí creo yo que el juez podría estar en aptitud de aplicar una medida cautelar dentro de un proceso complejo como es uno de conocimiento, que casi nunca se animan los jueces a dictar una cautelar esperando la sentencia. Pasan años, yo puedo obtener una sentencia de aquí a 4 años, pero ¿qué hago con esa sentencia? Si ya fui despojado, ya fui lesionado con este indebido trámite. Esa podría ser una alternativa de solución para el caso puntual. El congresista Cabrera le quiere hacer una pequeña repregunta. Fíjese, señor Romero,
Yo lo que me estoy refiriendo no es a un juicio de conocimiento, un proceso de conocimiento que es un proceso ordinario como era antes. O sea, no viene a ser un proceso ejecutivo, no. Yo lo que le digo, que per se, algo que se inscribe sin notificar a los vecinos, sin notificar a la gente que de alguna manera rodea para un título supletorio en un lugar urbano, trayendo testigos de otro lugar. Yo no necesito un juez ni iniciar un procedimiento de conocimiento para darme cuenta de que per se esa documentación y esa inscripción nacida en un notario y confirmada en los registros públicos está totalmente viciada. De por sí es nula, porque vuelvo a insistir, si un tercero de buena fe compra bajo esas circunstancias, porque si yo compro un título supletorio cuyos vecinos son pasos peatonales y al frente tengo sencillamente una calle y en la parte de atrás tengo otra calle, estoy burlando la ley de manera expresa. Tácitamente eso está viciado. Definitivamente allí existe un contubernio entre la notaría, entre lógicamente los registros públicos, y si se va a un juez que hace un proceso de conocimiento, también es contubernio, porque definitivamente los tres, de alguna manera, es una trilogía de gente que está destinada a quitarle una propiedad de la manera más incorrecta y más vil a un ser humano. Eso ha ocurrido no una vez, muchas veces, y yo lo he visto en los registros notariales y en las inscripciones de los registros públicos en ICA. No, ICA no va a ser la excepción, tiene que haber ocurrido en todo el Perú, más todavía cuando sabemos lo que ha ocurrido con el señor Orellana y con otras personas más, que inclusive cuando declaran de una manera cínica, y vuelvo a insistir, ebrios de sinvergüencería de lo que han hecho, sin arrepentimiento y sin conciencia de falta, que es una manera de degradarse socialmente en un país. Gracias. Gracias, congresista Cabrera. Algunos parlamentarios tienen que salir. Hay un dictamen muy preciso para declarar de necesidad de utilidad pública un inmueble de Mariano Melgar en Arequipa, que está en el segundo punto. Claro, después el dictamen recae en los proyectos de ley 428-2014 y 4167-2014, que declara necesidad y utilidad pública la expropiación del inmueble denominado Casa de Mariano Melgar, ubicado en la provincia, departamento y región de Arequipa, para su puesta en valor, restauración, conservación y protección turística. Los colegas congresistas que están a favor, si no hay ningún inconveniente. Perdón, congresista. Hay quórum, congresista, sí. Por unanimidad. Aprobado el dictamen visto y establecido en la agenda número 2 de la comisión. Congresista Bruce. Un pequeño pedido, presidente. Hemos presentado un proyecto de ley para facilitar la información de las empresas en general a los compradores, tal como sugirió el Indecopi cuando estuvo acá. Y es una ley que lo que pide es que en las obras esté la página web, se les obliga que pongan la página web a la que el comprador puede acceder y ver qué empresas son las que han estafado o no han estafado a los clientes. Es una ley que la han derivado a la Comisión de Defensa del Consumidor. Entonces, yo pediría que la pidamos para que vean que se vea acá, ya que eso surgió de una sugerencia que hizo Indecopi en esta comisión. Ok. Si no hay oposición, lo vamos a pedir también el proyecto para dictaminar. Muchas gracias. No hay oposición. Aprobado el pedido del congresista Bruce. Bueno, vamos a proseguir. Disculpe, doctor Romero, doctor Quintanilla, por la interrupción. Ahí a veces los parlamentarios tienen que hacer otras gestiones dentro del Congreso y a veces tenemos necesidad de tener el quórum respectivo para las votaciones. Pero puede continuar con la exposición. Gracias, señor presidente. Sí, yo entiendo y he captado efectivamente cuál es la preocupación que se ha manifestado. Lo que trato de explicar es que este procedimiento irregular con testigos de otro lugar, con documentos falsificados, que es evidente su nulidad. Sin embargo, esto, si es que el propio notario advierte que hay documentación falsa, él puede efectuar una anotación preventiva. Pero si es que esto ya se inscribió y ya está de repente para ser transferido a terceros,
La nulidad no se puede declarar sino por mandato judicial de todo ese procedimiento en base a la evidencia que existe de la documentación, de la participación de estos personajes y no hay otra alternativa que ir al trámite judicial para que el juez declare la nulidad. Pero esa declaración judicial va a tomar su tiempo. Entonces, para evitar justamente perjuicios que se van a ocasionar con el mayor tiempo que va a tomar, lamentablemente, el trámite judicial, es que podría, al nombrarse jueces ad hoc, tener conocimiento mucho más cercano de esta casuística notarial, registral y de la actuación de mafias, para que no habiendo otra alternativa, el juez pueda inscribir una anotación preventiva para que el tercero que esté intentando adquirir ya no pueda alegar la buena fe respecto del desconocimiento de cualquier incidencia producida como consecuencia de este irregular trámite mencionado. Lamentablemente, la nulidad es, por mandato de la ley, una situación que le corresponde al juez, salvo que pueda viabilizarse una anotación preventiva por el notario que pudiese haber advertido a tiempo la existencia de documentación falsa que determinó la inscripción de un acto que él formalizó. Brevemente, congresista Cabrera. Fíjese, Gonzalo, con todo, hay una cosa importante. Cuando un registro está mal hecho, de una manera absurda, yo puedo pedir a los registros públicos que se corrija. Y cuando uno va a los registros públicos, a ese tipo de registros que tienen una categoría realmente de ilegal y de inmoral, y se resiste los registros públicos, por lo menos, a ver la manera de revisarla, es porque está coludido con el tercero de buena fe, que es un pícaro, y definitivamente con el que ha tramitado el título en la notaría y lo ha llevado a los registros públicos. Yo creo que en esos casos los registros públicos podría actuar, y eso tenemos que ponerlo definitivamente en la nueva ley, que los registros públicos actúen en los casos donde no resiste el menor análisis, dándose cuenta que se ha fraguado y que se ha viciado un proceso. Porque con ese criterio yo puedo sencillamente en los mismos registros públicos inscribir al puño y letra de cualquier persona que entra y cambiar sencillamente el registro mismo y ponerlo en base a un impostor. Y finalmente lo convalida los registros públicos y a pesar de que eso de por sí es una impostura, es válida y tiene que ir donde el juez. Y además para un proceso de conocimiento, que es sencillamente un proceso ordinario que dura años. Es sencillamente el proceso de Kafka, es sencillamente la injusticia más grande. Nosotros tenemos que tener, en materia de ese tipo de incorrecciones que son abiertamente incorrectas, si que cabe la redundancia, tener reflejos. Y los reflejos no lo va a hacer un juez, lo tiene que hacer los registros públicos. Y eso es lo que tenemos que hacer en la ley, que los registros públicos puedan corregir aquello que dentro de los registros públicos un pícaro lo ha hecho o un notario que también, coludido con esos mismos registros públicos, lo han realizado. Del momento que hay unos reflejos de parte de los registros públicos para tener la autonomía de anular un asiento abiertamente falso, en ese momento vamos a prescindir de jueces, que ya sabemos que existen sencillamente como un ramillete para escoger uno y hacer cosas incorrectas. Y eso lo hemos visto en el caso definitivamente de Orellana, que es una vergüenza. Lo que ocurrió con Orellana es una vergüenza. Más allá de cualquier tipo de especulaciones, lo que ocurrió con Orellana es una vergüenza. Yo he visto las declaraciones que da, son propias de un cínico, de un hombre que no tiene conciencia de falta, de un hombre que ha hecho barbaridades con gente que no tiene recursos y que sencillamente ya su actitud no es que sea sencillamente ilegal, no es que sea sencillamente inmoral, es perversa. Y eso no lo podemos permitir en una sociedad que se tiene que estimar. Muchas gracias. Gracias, congresista Cabrera. Sí, Entonces, el doctor Romero puede continuar. En realidad estamos en la misma vereda, todos estamos comprometidos en solucionar estas actuaciones ilegales, maliciosas, delictuales. Este proyecto de ley que ya aprobó el Congreso contiene una solución a este hecho, pero todavía no es ley. Está para la firma del presidente de la República, pero contiene un procedimiento registral de oposición
donde se advierta esta situación y el notario puede solicitar incluso la cancelación que al final concluiría con un trámite hecho en el propio registro. Esto está en vías de, todavía la solución hoy, si se me consulta qué alternativa hay, es simplemente el trámite judicial. Esperemos que la legislación que está por aprobarse, entiendo yo, en esta parte, el único reparo que hemos hecho es respecto de esta norma del artículo 4º, pero por lo demás, como lo dije al inicio de mi exposición, el notariado ve con agrado que se diseñe un procedimiento que por lo menos haga más difícil la actuación de estas bandas delictuales. Pero no existe formalmente todavía la ley. En cuanto a la preocupación de las plazas notariales que serían en número insuficiente en Madre de Dios, hace aproximadamente 2 años el concurso para adquirir la plaza de notario, para tener la plaza de notario, ha sido de exclusiva competencia del Ministerio de Justicia. Por una ley del Congreso, se suspendieron todos los procesos de concursos hechos por los colegios y se autorizó al Ministerio de Justicia a hacer un concurso nacional. Para ese concurso nacional, el Ministerio de Justicia recurrió a un estudio para determinar el número de plazas. El número de plazas, una vez determinado, fue convocado y está por concluir todo este procedimiento. Entiendo que ya se ha concluido con el departamento de Cusco y el de Madre de Dios, porque es un solo colegio notarial, pero de todas maneras tomo nota de esta preocupación para ver si es que efectivamente se convocó y no se cubrió o es que finalmente no se convocó. El proceso para que se pueda cubrir la plaza pasa por un examen de evaluación que tiene también su procedimiento y puede ser que los postulantes no hayan alcanzado el puntaje mínimo exigido por el concurso y que la plaza haya quedado vacante y deba de ser convocado nuevamente. Pero esta preocupación, repito, tomo nota para que en la brevedad que me pueda dar el tiempo, alcanzársela al congresista Romero. La preocupación del congresista Crisólogo respecto a por qué en un lugar un notario cobra una suma determinada y en un espacio de poca distancia hay otro notario que cobra otra suma. Hasta fines de los años 90, el notariado, al igual que todo el sistema de notariado latino en el mundo, tenía un arancel fijado por cada tipo de transacción, pero a sugerencia del Indecopi, y en esa época estábamos hablando del gobierno del ingeniero Fujimori, se derogó la norma de la ley del notariado que estableció un arancel y se estableció que los honorarios es, como servicio profesional, parte del libre mercado, es oferta y demanda. Por eso es que hay variación en cuanto a lo que constituyen los derechos notariales, pero la diferencia no tendría que ser de una suma considerable. O sea, no puede ser que alguien cobre 300 y unas cuadras después cobre 900. El asunto es que el usuario tiene la posibilidad, en base a esta competencia, ir ante el notario que le ofrezca, según él, aspecto que a él le convenga, porque puede ser que yo pagando 300 soles esté en riesgo el tema que yo quiero tener seguridad y prefiera un mayor costo dependiendo de un servicio que yo considero que es mejor el que ofrece otro notario. Pero como ya estamos dentro de lo que es oferta y demanda, competencia de precios, pero además competencia de servicios, es por esto que ustedes pueden encontrar un determinado servicio a un costo por un notario y otro notario que tenga o maneje otro tipo de honorarios. Quiero aprovechar por el tema de Indecopi. Hace muy pocos días se ha publicitado un informe del Indecopi que nos ha preocupado muchísimo. Yo tengo el mayor respeto por Indecopi, que creo sigue siendo de las instituciones públicas
de mayor prestigio. Sin embargo, se ha alcanzado, de acuerdo a la conversación que he tenido yo con funcionarios, incluso con el propio presidente del INDECOPI, se ha alcanzado incluso al Congreso de la República un informe de ellos en la que opinan algunas modificaciones en el sistema notarial. Esto va a merecer seguramente un debate posterior, pero yo quisiera que ya desde ahora ustedes pongan mucha atención sobre estas propuestas. Propuestas que yo estimo que tiene sustento, pero que sería muy peligroso por un par de cositas que sí me parece importante mencionarlas. Dentro de este análisis que hace el INDECOPI, sus recomendaciones y conclusiones pasan por muchos aspectos de reforma en el sistema notarial. INDECOPI propone que los notarios no participemos como colegio en la convocatoria de los concursos, porque sostiene, en base a una entrevista con una funcionaria del Consejo de Notariado, que no es el Consejo de Notariado, sino que le ha contado que hay dificultades en determinados lugares, la conclusión del INDECOPI es general. Dice que los colegios notarios no debemos convocar las plazas. ¿Por qué? Porque hay la idea que nosotros como colegios no avisamos de las vacantes, no convocamos a tiempo y por lo tanto hay una distorsión en la información en el sentido que, vamos a decirlo en términos un poco de conocimiento, amarramos los concursos. Cosa que no es así, aun cuando se ha identificado casos puntuales en algunos lugares que efectivamente existe y no lo vamos a negar. Sin embargo, sí cuidamos que la ley establezca que si el Colegio de Notarios incumple con la convocatoria, bajo responsabilidad de la Junta Directiva, el Ministerio de Justicia, a través del Consejo, lo convoque. Es decir, la alternativa de solución está. No es necesario que se diga, porque eso suena como que ustedes se portan mal y le vamos a cambiar la ley, ninguno de los colegios convoca. Lima, que yo represento, además de ser presidente del Notariado Nacional, Lima convoca permanentemente los concursos una vez producidas las vacantes. Nunca hemos tenido, y creo que no hay la percepción, de decir que en Lima los colegios de notarios no se convocan y siempre se ha convocado, y siempre se han cubierto las vacantes. Y Lima, y les diría, unos 17 colegios más. Hay problemas en unos 3 colegios que efectivamente motivó justamente que el Congreso aprobara esa ley de excepción y involucró a todo el notariado y tenemos esa ley de excepción que no es bueno. ¿Por qué? Porque se concentra en un solo jurado la posibilidad de nombrar notarios a nivel nacional. Entonces, eso también es de tener cuidado porque el poder que tiene este jurado ya no solamente es para un distrito notarial, sino para 22 distritos notariales que creo que es importante que se tome nota. Esa es una conclusión de INDECOPI. Otra conclusión es que los notarios no debemos formar parte del jurado, porque dice que también nosotros como integrantes de un jurado que califica a los que quieran ingresar al notariado, hacemos lo posible por desaprobar al postulante. Somos 2 notarios en un jurado compuesto por 5 personas. Siempre ha sido un jurado plural, siempre ha sido mayoría los que no sean notarios, pero entiendo, y ese siempre ha sido el espíritu de las normas, no solamente del Perú, sino internacionales, que si nosotros vamos a tener a alguien que se incorpore a nuestra institución, es legítimo que por lo menos demos nuestra opinión respecto del postulante que intenta ser notario. Y esto ha sido muy útil para efectos de ver quién ingresa al notariado. Sabemos cuál es la calificación y somos 2 de 5, por lo tanto no es tampoco una cuestión que estimemos justa que se retire a los notarios de un jurado, eliminándonos de esta posibilidad de calificar a quienes van a ingresar al notariado. Pero esto es en base a una opinión, creo yo, parcial, por no decir parcializada, de quien es la presidenta del Consejo de Notariado, que es justamente la que presidió el concurso nacional. Y creo yo que podría intentar que per secula seculorum sea un solo jurado liderado por un funcionario del Ministerio de Justicia
el que tenga la posibilidad de evaluar a todos los postulantes a nivel nacional. Eso creo que, como se lo hemos hecho ver a Indecopi, no es por lo menos prudente. Pero lo que sí más ha preocupado al notariado es que Indecopi propone una liberalización del número de notarios. ¿Por qué? Porque y eso ustedes lo van a analizar, es un libro que se ha publicado, se llama Abogacía de la competencia en los sistemas notariales. La conclusión de Indecopi es que, como funciona bien en otros países, como Canadá, países que forman parte del sistema sajón, podría ser que esto también sea aplicable a nuestra realidad, y solamente ustedes que están enterados del grave problema que ha originado la mafia, hoy identificado solamente con el apellido Orellana, pero funcionan muchísimas más mafias, lo hemos identificado por ese caso, pero a nivel nacional es una institución que ha trascendido a el Perú, lo que hemos identificado, lo que es Azángaro. Azángaro es emblemático, funciona a media cuadra del Palacio de Justicia, con patente de corso, a través de una comisaría que está muy poca cuadra y que nosotros hemos, bajo nuestro costo, hecho campañas, hemos puesto cámaras, hemos detenido a gente, pero que al día siguiente está nuevamente en las calles. Eso es un escándalo. Entonces, no se puede decir que estamos nosotros ajenos a esta situación. Somos conscientes que debemos corregir puntuales casos, estamos comprometidos con este hecho al lado del Congreso, al lado del Poder Judicial, al lado de las autoridades, pero liberalizar las plazas notariales va a significar que, así como Azángaro falsifica la firma de 150 notarios en Lima, ya hubo una experiencia, cuando sean miles que tengan a cargo la fe pública, esto se convierte realmente en un caos. Yo les comento un caso puntual. Hace algunos años, el Instituto de Libertad y Democracia propuso, repito, con buena intención, yo creo que las iniciativas siempre nacen con una buena intención, para favorecer a los sectores de menor recurso económico, asentamientos humanos, pueblos jóvenes, se estableció un mecanismo bajo el cual se podía, con un formulario, propiciar la formalización de propiedad con contratos con firma legalizada por notarios o por abogados inscritos en el registro, en ese entonces, predial urbano. Aquí están mis amigos del registro público, no es un secreto para nadie que el resultado fue nefasto. El resultado fue un caos, ¿por qué? Porque cuando se descubría la suplantación, en el mejor de los casos, o incluso la participación delictual del propio abogado, ubicar al abogado, es decir, su dirección, manzana X, lote W, asentamiento humano tal. Cuando se iba a intentar, no existía. Lo que pasa hoy día con el arbitraje. Lamentablemente, las mafias ingresan por donde el sistema es débil. Y ese hecho puntual significó el despojo de los pobres de lo poco que tenían. Se eliminó, pero con un perfil bajo, porque definitivamente ese proyecto era también ofrecido en otros países. Indecopi está proponiendo nuevamente liberalizar las plazas notariales. No es un interés propio de decir, no somos los únicos, somos los non plus ultra, somos los únicos que somos capacitados. Ojo con el perjuicio que se puede ocasionar. Eso quería, aprovechando el tema de Indecopi, transmitírselos. Y la preocupación del presidente. Doctor, si me permite una pequeña interrupción adicional, votaremos, colegas, la exoneración de la aprobación del trámite de estos acuerdos hasta el momento para tramitar el proyecto aprobado, todos los oficios que pudieran salir de la exposición que nos hace el Colegio de Notarios. ¿Están de acuerdo? Aprobado por unanimidad. Continúe usted, doctor Romero. Solamente para terminar, usted, señor presidente, me preguntaba cuál es este diseño conocido de las mafias. Lo que hacen ellos es identificar, primero van recorriendo las propiedades, ¿no? Van identificando propiedades, van viendo que no hay mayor movimiento,
luego consultan en el registro y se dan cuenta que es una propiedad que está muchos años sin ningún trámite en el predio. Si son personas de avanzada edad, es el perfecto perjudicado. O personas que están en el extranjero. ¿Qué es lo que hacen? Se van a lugares alejados, suplantan al verdadero propietario, hacen un poder en el que se suplanta al verdadero propietario. ¿Y quién es el apoderado? El apoderado es una persona que no tiene, discúlpenme ustedes, pero así es, oficio ni beneficio. Hemos descubierto que son muchas personas que son delincuentes, los últimos que hemos detectado, que tienen domicilio en los barracones del Callao, les dan una propina para que actúen como apoderados. Entonces, ellos no tienen escrúpulo, van con sangre fría a la notaría diciendo, tengo mi poder inscrito en el registro público. Aquí está mi vigencia de poder y aquí está la persona que va a comprar. Entonces, doctor Romero, sobre ese particular, ¿nos podría hacer llegar un informe documentado acá a la comisión con todo gusto. para entregárselo para que vean, ¿no? Que hay que, ¿Sí? porque que se sepa es una primera información valiosa que usted nos está dando, Sí, que no se sabe y que usted es un informe documentado que nos pudiera orientar a nosotros y poner en conocimiento de las autoridades. Puede continuar, doctor. Con todo gusto, señor presidente. Entonces, una vez que ya el apoderado se presenta con toda su documentación en regla, porque él va a pasar por el lector biométrico, porque es él. O sea, no va a haber duda de su identificación. Vamos a consultar a la página RENIEC, es la persona, y transfiere la propiedad a ese tercero, justamente que después va a alegar, yo no sabía nada, esta propiedad la investigué, él me llevó, efectivamente se trata de un terreno sin construir y el circuito cerrado hasta ahí. Para asegurarla, una transmisión más. Lo que decía el doctor Quintanilla es una alternativa, no sabemos si es la mejor. Yo le confieso que lo hemos debatido porque también habría alguna dificultad para entes financieros, bancarios. ¿Cómo otorgo un crédito si es que vamos a tener que esperar un año o 6 meses, como es en España, para que ese tercero tenga efectivamente recién la posibilidad de alegar una buena fe inquebrantable, ¿no? Entonces, pero está en el debate, es una alternativa. Esta actuación de la mafia es repetitiva. Entonces, en esa medida es que alertamos nosotros a los notarios que no tienen efectivamente ni posibilidades tecnológicas de consulta de Internet, que tienen que tener definitivamente, no lo diré como lo dijo usted, 2 dedos de frente, pero sí la precaución de por lo menos si ante mi notaría, que estoy en un pueblo muy alejado, se intenta transferir una propiedad que esté en Lima, lo pienso 2 veces, no va a pasar nada si le digo, regrese usted mañana mientras yo consulto, pero si todo se hace de manera muy rápida, definitivamente hay que investigar el caso. Y si el notario está comprometido, hay que sancionarlo, como lo hemos hecho en ese puntual caso, por ejemplo, de Yamellín, que no había ninguna excusa para alegar que fue sorprendido. Claro, fue sorprendido, pero no tuvo la precaución necesaria y se determinó su responsabilidad. En el caso de esta norma en la que usted dice, con los poderes, podría ser subsanado esta limitación que tendría el que está con dificultad física, con dificultad por enfermedad o ser persona de avanzada edad, de trasladarse, creo que el poder no soluciona, porque justamente lo que se quiere evitar es este incremento de los poderes, porque si el poder estuviera incluido, entonces me voy a Yamellín y ahí suplanto al propietario y ahí hago el poder, porque yo digo, estoy domiciliado ahí. Entonces, si la idea es frenar justamente este tráfico a través de las suplantaciones, entiendo yo que la intención de la norma es que incluyendo los poderes, si yo intento transferir una propiedad que se encuentra en Huancayo, por decir, yo tendré que ir a Huancayo, pero estoy en Lima, ¿hago el poder? No. La norma, como está redactada, dice todas las actuaciones judiciales, no dice el instrumento público, no, es una norma abierta.
todas las actuaciones judiciales referidas a inmuebles solamente tendrá competencia el notario de la jurisdicción. O sea, lo está limitando. Y si se le da la posibilidad de poder, entonces no se solucionó nada. Porque con el poder ya le doy la vuelta a esa norma y no es, creo yo, el razonamiento que se ha tenido para esa fórmula de intentar darle solución al caso. Yo creo que la alternativa en ese supuesto es que donde haya tecnología, si el notario cuenta con tecnología, con herramientas de la debida identificación, no tendrá la limitación. Pero el notario que no cuente con esas herramientas de soporte para su debida identificación, solamente se limitará a los inmuebles que se encuentren dentro de su jurisdicción. No sé si... Doctor Romero, el congresista Kobashigawa proponía qué conveniencia hay de hacer toda venta registrada. Creo que hay propiedades que no están registradas, pues. Entonces, sobre el particular, haber una pequeña opinión. En realidad, nuestra legislación no ha previsto, como en otros países, por ejemplo, Alemania, que la inscripción sea constitutiva, porque definitivamente somos realidades distintas, ¿no? Si en Lima no tenemos el 100% de propiedades con un antecedente registral, al interior del Perú profundo esta es una situación mucho más compleja. Entonces, muchas transferencias de propiedad inmueble se hacen solamente por documento privado o por escritura pública sin que llegue al registro. Llegará algún día la posibilidad en que todos los predios se encuentren inscritos y podrá en ese momento discutirse y debatirse si es que la inscripción en el registro es constitutiva y recién a partir de ese instante se transmite propiedad. Por ahora, la realidad y la legislación no lo permiten. El doctor Quintanilla quiere agregar algo. Sí, gracias, señor presidente. Usted preguntó sobre algunas modalidades o las más comúnmente utilizadas por estas mafias organizadas o por personas inescrupulosas que tratan de apoderarse de la propiedad ajena, de bienes que no les pertenecen. Hay algunas modalidades que son las más frecuentes. Yo le puedo mencionar unas cuantas. La primera es, que ya le mencioné en la primera parte de mi exposición, la que yo le llamo la del rey Midas, la posibilidad de convertir lo que es tierra en oro. Cuando una persona tiene un parte de un poder falso o un parte de una compraventa falsa, con solo lograr inscribirlo en registros públicos ya se convirtió en oro. Entonces quiere decir que existe esta posibilidad de convertir en oro lo que en verdad no vale nada, ¿no? Entonces esa es una de las modalidades, pero no es la única. Existe la otra modalidad que yo le he llamado, disculpe la broma, le llamo la del inquilino ladrón. ¿Cuál es la del inquilino ladrón? La modalidad es la de la prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, una persona ha detectado que el propietario que me alquila vive fuera del Perú y hace 10 años que yo soy inquilino, hace 15 años y simplemente le pago y ahí está contento. Sin que se entere el propietario, yo hago una prescripción adquisitiva de dominio, puedo hacerla ante un juez o ante un notario, en verdad no importa ante qué autoridad lo haga, la hago. Y cuando venga el notario o el juez a tocar la puerta, me va a encontrar dentro de la casa, me va a encontrar que soy el poseedor legítimo de la casa y voy a acreditar que la tengo más de 10 años y entonces, como tengo justo título y buena fe, entre comillas, me van a declarar propietario. Logré robarle la casa al que me alquila la casa. Esa es la segunda modalidad que le quiero mostrar. La tercera modalidad que también se ha comentado mucho en estos días es la del laudo arbitral. La del laudo arbitral funciona de la siguiente manera. Sobre todo es la favorita de las personas que están en litigio, 2 o 3 personas que están en un juicio peleando por la propiedad de algún inmueble. Lo que hacen es, uno de ellos astutamente se fabrica un contrato de compra-venta que simplemente con firmas legalizadas en azángaro lo lleva a un árbitro. Este árbitro lo convierte en un instrumento que tiene mérito inscribible, mérito registral. Entonces, tan fácil que es fabricarse un contrato, tan fácil que es ir a legalizar las firmas a un falso notario de azángaro y luego un árbitro lo convierte en un documento de buena fe registral y entonces, por lo tanto, lo inscribe en registros públicos.
Eso no puede ser. Lo que nosotros propondríamos en este caso, la solución para esto es que cuando una persona le presente a un árbitro un contrato, lo menos que se puede pedir es que sea un contrato expedido por un notario por escritura pública, no con firma legalizada, porque esas firmas legalizadas cualquiera se las consigue falsificando un sello. Okay. Y la última modalidad que existe también es la de las empresas. Cuando el inmueble no le pertenece a una persona natural, sino a una persona jurídica, a una empresa, la forma de adquirir la propiedad, o sea, la forma de robarse la propiedad es muy simple. Uno se consigue un libro de actas, en ese libro de actas uno fabrica un acta diciendo revoco el nombramiento del gerente y me nombro gerente de esta empresa. Así de fácil. Luego lo inscribo en los registros públicos y como ya soy el gerente de la empresa, vendo la propiedad. ¿A quién? A mi cómplice. Entonces, todas estas modalidades se evitarían con solo decir la buena fe registral solo será oponible después de 1 año de transcurrida la inscripción. Con solo eso se resolverían todos estos problemas, señor presidente. Gracias. El congresista Cabrera, que ha estado muy activo en esta sesión, le vamos a dar finalmente el uso de la palabra. Gracias. No, pero en ese caso habría definitivamente en ese año notificar al propietario que esté notificado de los registros públicos, porque definitivamente también tiene que tener conocimiento el propietario de que ha ocurrido esas barbaridades. Y definitivamente tiene que haber complicidad en los registros públicos para que ocurra una cosa así, ¿no? Yo he tramitado muchas veces, porque yo he hecho una urbanización en Trujillo durante 4 o 5 años y sé perfectamente que el trámite siempre es engorroso y siempre es sumamente rígido. Eso ocurre exclusivamente porque no solamente se trata de firmas falsas de un notario, no solo, sino que además existe definitivamente una cosa coludida con gente de los registros públicos. Pero me parece que las medidas que ustedes dan son muy claras, muy precisas, muy concretas y ojalá que esta nueva ley realmente formalice y no permita los atropellos que han ocurrido en los últimos años. Y ahora definitivamente que ha habido crecimiento económico, se ha dado en mayor proporción. Yo creo que, vuelvo a insistir, esta formalización va a traerle muchos beneficios al país y seguridad jurídica. Gracias. Gracias, congresista Cabrera. Yo quiero agradecer al doctor Mario César Romero Valdivieso, presidente de la Junta de Colegios Notarios del Perú, y al doctor Ramiro Quintanilla también, miembro de esta Junta de Colegios de Notarios del Perú, a los funcionarios también de registros públicos, decirles que le vamos a cursar una invitación al superintendente para que nos acompañe. Seguramente que han escuchado la exposición de los doctores notarios y capaz nos puedan dar alguna idea sobre el particular en la próxima sesión. Pero ha sido muy beneficiosa esta asociación, colegas, porque estamos tratando de resolver problemas que ocurren todos los días, ¿no? A través de actos ilícitos, inescrupulosos, se apropian de la propiedad ajena. Hacen actos ilegales, los inscriben en registros públicos y los doctores, miembros de la Junta de Colegios Notarios del Perú, nos han dado varias ideas que las vamos a plasmar en un borrador de proyecto de ley, se lo vamos a entregar, como también a registros públicos para que nos den algunas sugerencias. Es importante porque a través del Congreso y de las instituciones tutelares del Estado, como es la Superintendencia y del Colegio Profesionales, en este caso el Colegio Profesionales de los Notarios, estamos contribuyendo a resolver problemas que todos los días sufren los ciudadanos. Como bien han dicho, la propiedad más importante, que es la casa de una familia, de pronto se ve despojada con actos ilícitos. Y no solamente, como bien lo han dicho, el señor Orellano es uno de los casos emblemáticos, pero hay mafias que están ahí pululando por todo lado, no solamente en Lima, sino en provincias, que utilizan los mismos mecanismos ilícitos para despojar a peruanos honrados de sus propiedades. De tal manera que les agradecemos a los colegas su concurrencia a la sesión, también al doctor Romero y al doctor Quintanilla, pero el doctor Romero está pidiendo finalmente el uso de la palabra para poder concluir esta sesión. Solamente para agradecerle, señor presidente, y por su intermedio a la comisión, porque es importante que nosotros expresemos cuáles son nuestros puntos de vista. Este informe que le decía Indecopi ha sido hecho sin nuestra participación. Hemos podido mejorar ese informe y de repente concluían sobre los mismos aspectos, de repente no cambiamos opinión, pero siempre es importante que se cuente con el panorama en general. Actualmente estamos por lanzar
con colaboración del notariado europeo, notariado español, un sistema de base centralizada que va a permitir, sobre todo, a Inteligencia Financiera, a SUNAT, al Poder Judicial y al Ministerio Público, tener la información de todos los notarios a nivel nacional en cualquier acto o contrato que se haya formalizado entre nosotros. Esta es una herramienta que ha sido incluso premiada en Europa, y esa experiencia vamos a tenerla nosotros como país, el primer país de la región que va a contar con esta base de datos centralizada sin que le cueste un centavo al Estado. Es una propuesta que hace el notariado con nuestros propios recursos para que tanto Inteligencia Financiera, que es básicamente la intención, Los Orellana o cualquier otro personaje que haya hecho contratos sucesivos en algunas notarías va a ser detectado. Hoy día, la dificultad que existe para detectar estas mafias es que van a la notaría y luego van a otra notaría. Pero con esta información que va a ser interconectada, vamos a proporcionar una herramienta muy valiosa, repito, sin que le cueste ni esfuerzo logístico ni económico al Estado. Muchas gracias nuevamente, señor presidente. Doctor Romero, muchas gracias a usted. En la próxima sesión que vamos a invitar al superintendente nuevamente, ustedes van a quedar invitados para que puedan escuchar y si hay necesidad de intervención, intervengan. Y los vamos a invitar también a los miembros de Indecopi, el presidente de Indecopi, para que nos dé alguna explicación sobre este informe, ¿no? Porque sería bueno escucharlo porque tiene que ver precisamente sobre la transferencia de inmuebles y la función que tienen los notarios en la transferencia de inmuebles, que es materia de competencia de esta comisión. Entonces, vamos a cursar también invitación al presidente de Indecopi para que nos explique el informe que se ha expedido sobre esta materia que nos explicaba el doctor Romero. Por lo demás, distinguidos colegas, ha sido repito, una sesión muy importante para cautelar el patrimonio de las personas aquí en el país. Vamos a levantar la sesión siendo las 13 horas con 54 minutos, agradeciéndoles la asistencia a los doctores, miembros del Colegio de Notarios, de la Junta de Notarios y a los colegas participantes y a los funcionarios de registros públicos. Muy buenas tardes.